Una carta arrugada en las manos temblorosas de una niña estaba a punto de desmoronar el imperio de un millonario sin corazón. Lo que descubriría en su interior lo haría enfrentarse a un pasado que creía enterrado y a una verdad que lo cambiaría todo para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos oyes. La lluvia golpeaba implacablemente los cristales del rascacielos más imponente de la ciudad. Mientras en el piso 42, Alejandro Rivera revisaba fríamente los números que definían el destino de cientos de empleados. Sus ojos grises, tan fríos como el acero de su edificio, no mostraban ni una pizca de compasión mientras firmaba despidos masivos con la misma indiferencia con la que uno firma un cheque del supermercado. A sus 35 años, Alejandro había construido un imperio financiero sobre los cimientos de la ambición despiadada y el corazón blindado. Presidente de Grupo Rivera, una empresa que controlaba inversiones millonarias, había aprendido desde muy joven que los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirse. Su oficina, decorada con premios y reconocimientos, era tan fría y perfecta como su dueño. Ni una fotografía personal, ni un recuerdo que delatara algún vestigio de humanidad. La secretaria, Elena, una mujer de mediana edad que llevaba años trabajando para él, entró silenciosamente con una pila de documentos. Conocía perfectamente el humor de su jefe y sabía que interrumpirlo podía costarle caro. «Señor Rivera», murmuró con voz temblorosa, «tiene una reunión con los inversionistas en media hora». «¿Y qué?», cortó Alejandro sin levantar la vista de los papeles, su voz tan cortante como una navaja. Elena tragó saliva, acostumbrada, pero nunca inmune a la frialdad de su jefe. «Hay una niña en recepción, señor. Dice que tiene una carta muy importante para usted». Alejandro finalmente alzó la mirada, sus ojos brillando con irritación. «¿Una niña? Elena, ¿acaso perdió la cordura? Este es un edificio corporativo, no una guardería. Llame a seguridad y que la saquen inmediatamente». «Señor, ya lo intentamos». Elena se retorció las manos nerviosamente. «Pero ella insiste en que debe entregarle personalmente una carta. Dice que es cuestión de vida o muerte». Una risa seca y despectiva escapó de los labios de Alejandro. «¿Vida o muerte? ¿De qué película salió esa dramática? Dígale a seguridad que use la fuerza necesaria si es preciso». Sin embargo, algo en la expresión de Elena lo detuvo. En todos los años que llevaba trabajando para él, nunca la había visto tan perturbada. Elena era una mujer práctica, sin tendencia al melodrama, y si ella estaba insistiendo en este asunto tan trivial, quizás valía la pena averiguar qué estaba pasando. «¿Qué edad tiene la niña?», preguntó con desgana, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «No puede tener más de 8 años, señor. Está empapada por la lluvia, tiembla de frío, pero se niega a irse sin entregarle esa carta». Alejandro se recostó en su silla de cuero, procesando la información. Una parte de él, muy pequeña y profundamente enterrada, sintió una punzada extraña. ¿Qué podía ser tan importante para que una niña de esa edad se arriesgara a venir sola hasta su edificio en medio de una tormenta? «5 minutos», dijo finalmente, su voz cargada de fastidio. «Que suba, que me entregue lo que sea que tenga y que se vaya inmediatamente». Y Elena añadió con tono amenazante: «Si esto resulta ser alguna broma estúpida o un truco publicitario, será la última vez que trabaje para mí». Elena asintió rápidamente y salió de la oficina, aliviada de haber conseguido al menos esos 5 minutos para la pequeña visitante. Mientras esperaba, Alejandro intentó concentrarse en los documentos, pero encontró su mente divagando hacia esa misteriosa carta. ¿Quién enviaría a una niña tan pequeña en una misión tan peligrosa?
¿Qué tipo de padres irresponsables? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Elena entró seguida por la figura más pequeña y frágil que Alejandro había visto jamás en su oficina. La niña era menuda, con el cabello castaño claro empapado y pegado a su rostro pálido. Sus ojos, de un verde intenso y brillante, contrastaban dramáticamente con la palidez de su piel. Vestía ropa simple, pero limpia, aunque completamente mojada por la lluvia. Lo que más impactó a Alejandro no fue su apariencia física, sino la determinación que irradiaba esa pequeña figura. A pesar de estar claramente asustada, temblando tanto por el frío como por los nervios, mantenía la barbilla alzada y los ojos fijos en él, con una valentía que muchos adultos no poseían. «¿Tú eres el señor Alejandro Rivera?», preguntó con una voz clara pero temblorosa, pronunciando cuidadosamente cada sílaba de su nombre como si lo hubiera estado practicando. «Sí», respondió el seco. «¿Y tú quién eres?» «Mi nombre es Camila», dijo la niña dando un paso adelante con las pequeñas manos aferradas a un sobre arrugado. «Mi mamá me pidió que le trajera esta carta. Dijo que es muy importante y que solo usted puede ayudarnos». Alejandro extendió la mano con impaciencia. «Dámela y vete». Pero Camila no se movió. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. «Señor, mi mamá está muy enferma. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Esta carta es lo único que puede salvarla». «Niña». Alejandro se incorporó en su silla, su paciencia agotándose rápidamente. «No sé qué clase de juego están jugando tú y tu madre, pero no tengo tiempo para...» «No es un juego», gritó Camila, sorprendiendo a todos en la habitación con la intensidad de su voz. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. «Mi mamá se está muriendo y usted es la única persona que puede ayudarla. Por favor, solo lea la carta». El grito desesperado de la niña resonó en la oficina como un eco doloroso. Elena se llevó una mano al pecho, claramente conmovida por la angustia de la pequeña. Incluso Alejandro, con todo su entrenamiento para mantenerse emocionalmente distante, sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en muchos años. «Está bien», murmuró extendiendo nuevamente la mano. «Dame la carta». Camila se acercó con pasos vacilantes y le entregó el sobre. Sus pequeños dedos rozaron brevemente los de él, y Alejandro notó lo fríos y temblorosos que estaban. El sobre estaba húmedo y arrugado. Claramente había sido manejado con nerviosismo durante mucho tiempo. Abrió el sobre con movimientos mecánicos, esperando encontrar algún tipo de petición de dinero o ayuda médica. Pero cuando desplegó la carta y comenzó a leer las primeras líneas, su rostro cambió completamente. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa, pero elegante, y las primeras palabras lo golpearon como un rayo. «Mi querido Alejandro, sé que han pasado muchos años desde la última vez que hablamos, y sé que probablemente no quieras saber nada de mí después de cómo terminaron las cosas entre nosotros, pero no estoy escribiendo por mí, sino por nuestra hija». Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. Leyó y releyó esas palabras, sintiendo como su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Alzó la vista hacia Camila, que lo observaba con esperanza y miedo en sus ojos verdes, esos ojos que ahora reconocía con terror y asombro. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó con voz ronca. «Sofía», respondió Camila con orgullo. «Sofía Castillo. Dice que ustedes se conocieron hace mucho tiempo y que usted es mi papá». Las palabras de Camila golpearon a Alejandro como una avalancha. La carta se deslizó de sus manos temblorosas, mientras los recuerdos lo inundaron como una marea implacable. Sofía Castillo, el único amor verdadero de su vida, la mujer que había abandonado sin explicación alguna, dejándolo destrozado y convertido en el hombre frío que era ahora. Elena observaba la escena con la boca abierta.
Nunca había visto a su jefe en un estado tan vulnerable. Alejandro se había quedado completamente pálido, sus ojos fijos en Camila, como si estuviera viendo un fantasma. «Eso es imposible», susurró. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba mintiendo. Los ojos de Camila, la forma de su nariz, el gesto decidido de su barbilla, todo le recordaba a Sofía, pero también veía partes de sí mismo reflejadas en esa pequeña cara. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones, para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Alejandro permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos, procesando la revelación que acababa de cambiar su mundo para siempre. Sus manos temblaron mientras recogía la carta del suelo, sus ojos recorriendo una y otra vez las palabras que Sofía había escrito con tanto dolor y esperanza. «Elena», murmuró sin apartar la mirada de Camila, «cancela todas mis reuniones de hoy y tráenos algo caliente para la niña. Está empapada». Elena asintió rápidamente, sorprendida por el cambio radical en el comportamiento de su jefe. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. Salió discretamente de la oficina, dejando a padre e hija solos por primera vez en sus vidas. Alejandro se incorporó lentamente de su silla, caminando hacia Camila con pasos vacilantes. La niña lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo, como si temiera que él pudiera desaparecer en cualquier momento. «Camila», susurró su nombre como si fuera una oración. «¿Tu mamá te ha hablado de mí?» La pequeña asintió con timidez. «Mamá me contaba historias sobre un hombre muy bueno que la hacía reír mucho. Decía que tenías los ojos del mismo color que los míos y que eras la persona más inteligente del mundo. Pero también me dijo que un día tuvieron que separarse porque la vida a veces es complicada para los adultos». Cada palabra de Camila era como una apuñalada en el corazón de Alejandro. Sofía había hablado bien de él, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de haberla abandonado cuando más lo necesitaba. El recuerdo de aquella terrible noche regresó con fuerza devastadora. Habían sido novios durante 2 años, una época dorada en la vida de Alejandro, donde había creído que podía tener todo: éxito profesional y amor verdadero. Sofía trabajaba como enfermera en el Hospital Central de la ciudad. Era dulce, compasiva y lo amaba con una pureza que él creía no merecer. Pero cuando su carrera comenzó a despegar y las presiones del mundo empresarial se intensificaron, Alejandro había tomado la decisión más cobarde de su vida. Una noche, sin previo aviso, simplemente desapareció. Dejó una nota fría y calculada, diciéndole que su relación no tenía futuro, que él necesitaba concentrarse en su carrera y que ella merecía a alguien mejor. Lo que nunca supo fue que Sofía estaba embarazada, que había descubierto su condición precisamente el día que él decidió huir de la única cosa buena en su vida. ¿Puedo leer el resto de la carta?», preguntó Camila con voz pequeña, sacándolo de sus pensamientos dolorosos. Alejandro asintió, acercando una silla para que la niña pudiera sentarse. Con manos temblorosas, continuó, leyendo la carta de Sofía. «Cuando te fuiste, descubrí que estaba esperando un bebé. Quise buscarte, contarte la verdad, pero tu secretaria me dijo que habías dado órdenes específicas de no aceptar mis llamadas. Intenté ir a tu oficina, pero seguridad me impidió subir. Entendí entonces que realmente querías que desapareciera de tu vida para siempre. Durante estos años he criado a Camila sola y ha sido la bendición más grande que he recibido. Es brillante, valiente y tiene tu misma determinación cuando se propone algo. Le he contado sobre ti, sobre el hombre maravilloso que eras antes de que el miedo te convirtiera en alguien diferente. Alejandro, no te escribo para pedirte explicaciones o para hacerte sentir culpable.
Te escribo porque necesito que sepas que tienes una hija extraordinaria y porque me estoy muriendo. Las manos de Alejandro temblaron violentamente al leer estas palabras. Camila se acercó más a él, como si pudiera sentir su angustia. Los doctores dicen que tengo cáncer avanzado. He luchado durante meses, pero las opciones se están agotando. El tratamiento experimental que podría salvarme cuesta una fortuna que jamás podré reunir. Pero no te escribo para pedirte dinero, Ale. Te escribo porque Camila se quedará sola cuando yo me vaya y no hay nadie más en este mundo que pueda cuidarla. Sé que esto es mucho pedirte después de tantos años, después de cómo terminamos. Pero Camila no tiene la culpa de nuestros errores. Ella merece tener un padre, merece conocer de dónde viene, merece tener la oportunidad de amarte como yo te amé una vez. Si decides que no puedes o no quieres ser parte de su vida, lo entenderé. Pero por favor, al menos conoce a tu hija antes de tomar esa decisión. Dale la oportunidad de conocer al hombre del que me enamoré hace tantos años, el hombre que sé que aún existe en algún lugar dentro de ti. Te adjunto la dirección del Hospital de la Misericordia, donde estoy internada. Camila ha sido muy valiente al traerte esta carta sola, pero ahora necesita que su papá sea igualmente valiente. Con todo mi amor eterno, Sofía. Cuando Alejandro terminó de leer, las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. No había llorado en más de 15 años. Había entrenado su corazón para no sentir nada. Pero la carta de Sofía había destruido todas sus defensas en cuestión de minutos. ¿Por qué lloras, papá?, preguntó Camila con voz preocupada, usando la palabra papá por primera vez, sin darse cuenta del impacto devastador que tenía en él. Alejandro se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Lloro porque he cometido el error más grande de mi vida, porque tu mamá es la mujer más extraordinaria del mundo y yo fui demasiado cobarde para darme cuenta. Pero ahora sí vas a ayudarla, preguntó Camila con ojos brillantes de esperanza. ¿Vas a hacer que se cure? Voy a hacer todo lo que esté en mi poder, prometió Alejandro. Y por primera vez en años sintió que tenía un propósito real en la vida. Pero primero necesito conocerte mejor y necesito que me perdones por no haber estado contigo todos estos años. Camila lo estudió con la sabiduría que solo poseen los niños que han tenido que madurar demasiado rápido. Mamá me dijo que a veces los adultos se asustan y toman decisiones incorrectas, pero también me dijo que lo importante no es el error, sino lo que haces para arreglarlo. Las palabras de su hija fueron como un bálsamo para el alma destrozada de Alejandro. Sofía había criado a una niña extraordinaria, llena de sabiduría y compasión, a pesar de las circunstancias difíciles que había enfrentado. Elena regresó con chocolate caliente y algunas galletas, notando inmediatamente el cambio en la atmósfera de la oficina. Su jefe parecía una persona completamente diferente, más humano, más real. «Camila», dijo Alejandro mientras la niña bebía el chocolate caliente. «Cuéntame sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela?» Los ojos de Camila se iluminaron. «Me encanta leer y dibujar. En la escuela mi materia favorita es matemáticas, aunque a mis amigos les parece raro. También me gusta mucho cocinar con mamá cuando se siente bien. Matemáticas». Alejandro sonrió genuinamente por primera vez en años. «A mí también me encantaban las matemáticas cuando tenía tu edad». «¿En serio?», Camila se emocionó. «Mamá dice que eres muy bueno con los números y que por eso tienes una empresa tan grande». Alejandro asintió, sintiendo una conexión inmediata con su hija. «¿Te gustaría ver cómo funciona mi empresa? ¿Te gustaría conocer el lugar donde trabajo?» La cara de Camila se iluminó como un árbol de Navidad. «¿Puedo? ¿De verdad?» «Por supuesto, pero primero». Alejandro se puso serio. «Necesitamos ir a ver a tu mamá. Necesito hablar con ella y necesito conocer exactamente cuál es su situación médica».
El rostro de Camila se entristeció ligeramente. Está muy enferma, papá. Los doctores hablan en voz baja cuando creen que no los escucho, pero sé que están preocupados. Alejandro sintió una urgencia desesperada de actuar. Había perdido 8 años de la vida de su hija y no estaba dispuesto a perder ni un día más. Y definitivamente no estaba dispuesto a perder a Sofía sin luchar. Elena, llamó a su secretaria, necesito que contactes inmediatamente al doctor Mateo Herrera en el hospital universitario. Es el mejor oncólogo del país. Dile que es una emergencia y que necesito hablar con él ahora mismo. Enseguida, señor Rivera. Elena salió rápidamente, comprendiendo la urgencia de la situación. Alejandro se dirigió hacia su ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Durante años había creído que el poder y el dinero eran lo único que importaba, pero ahora se daba cuenta de que había estado persiguiendo sombras mientras la verdadera riqueza, su familia, había estado sufriendo sola. Papá, la voz de Camila lo sacó de sus pensamientos. ¿Crees que mamá se va a poner bien? Alejandro se volvió hacia su hija, viendo en sus ojos verdes la misma vulnerabilidad que una vez había visto en los de Sofía. Voy a hacer todo lo humanamente posible para que tu mamá se cure, Camila. Te lo prometo. ¿Y después podremos ser una familia de verdad? Preguntó con la esperanza pura de una niña que solo quería que sus padres estuvieran juntos. Alejandro se arrodilló nuevamente frente a ella, tomando sus pequeñas manos. No sé qué pasará entre tu mamá y yo, pequeña. Cometí errores muy grandes que lastimaron mucho a las personas que más amaba, pero lo que sí te puedo prometer es que pase lo que pase, siempre seré tu papá y siempre estaré aquí para ti. Camila se lanzó a sus brazos, abrazándolo con la fuerza de alguien que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Alejandro la abrazó de vuelta, sintiendo como su corazón congelado comenzaba a latir nuevamente después de tantos años de hibernación emocional. Elena regresó con noticias. Señor Rivera, el doctor Herrera lo puede recibir en 1 hora. También conseguí el expediente médico de la señora Sofía Castillo del Hospital de la Misericordia. Alejandro asintió, preparándose mentalmente para la batalla más importante de su vida. No se trataba de una fusión empresarial o una negociación financiera. Se trataba de salvar a la mujer que amaba y de recuperar la familia que había perdido por su propia cobardía. ¿Estás lista para ir a ver a mamá?, le preguntó a Camila. La niña asintió con entusiasmo, pero luego su expresión se volvió seria. «Papá, mamá va a llorar mucho cuando te vea. Llora todas las noches cuando cree que estoy dormida». El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos al imaginar a Sofía sufriendo sola todos estos años, criando a su hija mientras luchaba contra una enfermedad devastadora, sin nadie que la apoyara. Entonces tendremos que asegurarnos de que sean lágrimas de felicidad, dijo Alejandro, tomando la mano de su hija mientras se dirigían hacia la puerta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. El Hospital de la Misericordia se alzaba imponente contra el cielo gris de la tarde, sus paredes blancas contrastando dramáticamente con la tormenta emocional que rugía en el interior de Alejandro, mientras caminaba por los pasillos estériles, tomado de la mano de Camila. Cada paso lo acercaba más al momento que había temido y anhelado durante años. «Papá, ¿estás temblando?», observó Camila con la perspicacia que solo poseen los niños que han aprendido a leer las emociones de los adultos. Alejandro se detuvo en seco, dándose cuenta de que efectivamente sus manos temblaban como hojas en el viento. «Es que hace mucho tiempo que no veo a tu mamá, pequeña. Estoy nervioso». «Ella también va a estar nerviosa», confesó
Camila con sabiduría. Pero mamá siempre dice que cuando estás nervioso por algo bueno, esos nervios se convierten en mariposas felices. La inocencia de su hija fue como un rayo de luz en la oscuridad de sus miedos. Alejandro se arrodilló frente a ella, ajustándole el pequeño abrigo que le había comprado en la tienda del hospital. «¿Cómo es que eres tan sabia para tener tan pocos años?», le preguntó con una sonrisa temblorosa. «Mamá dice que cuando las personas que amas están enfermas, tienes que crecer un poquito más rápido para poder cuidarlas», respondió Camila con una madurez que partió el corazón de Alejandro. Llegaron finalmente a la habitación 304. Alejandro respiró profundamente, preparándose para enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Camila tocó suavemente la puerta. «Mamá, soy yo, y traje una sorpresa muy especial». Una voz débil pero melodiosa respondió desde el interior. «Pasa, mi amor. ¿Qué sorpresa tienes para...?» La voz se cortó abruptamente cuando Alejandro apareció en el umbral. Sofía estaba recostada en la cama del hospital, conectada a varios equipos médicos, pero incluso en su estado debilitado, seguía siendo la mujer más hermosa que él había visto jamás. Su cabello, una vez abundante y dorado, ahora era escaso debido al tratamiento, pero sus ojos, esos ojos verdes que había heredado Camila, brillaban con la misma intensidad de siempre. «Sofía», susurró su nombre como si fuera una oración, como si temiera que al pronunciarlo demasiado alto, ella pudiera desvanecerse como un espejismo. «Hola, Alejandro», logró articular, su voz quebrándose con la emoción contenida durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila miraba entre sus padres, sintiendo la electricidad emocional que crepitaba en el aire como rayos antes de una tormenta. «¿Leíste mi carta?», preguntó Sofía finalmente, intentando incorporarse en la cama con movimientos dolorosos. «Cada palabra», respondió Alejandro, acercándose lentamente a la cama. «Sofía, yo no tengo palabras para expresar cuánto lo siento». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Pensé que nunca más volvería a verte. Pensé que moriría sin conocer a nuestra hija». «Mamá, no hables de morirte», exclamó Camila subiendo a la cama y abrazando a su madre con desesperación. «Papá está aquí ahora, y él va a hacer que te cures. ¿Verdad, papá?». La pregunta directa de su hija puso a Alejandro en una posición que no había experimentado jamás. Ser responsable de las esperanzas de dos personas que amaba más que a su propia vida. «Voy a hacer todo lo que esté en mi poder», prometió acercándose más a la cama. «Pero primero necesito saber exactamente cuál es tu situación médica». Sofía intercambió una mirada significativa con Camila. «Pequeña, ¿puedes ir a la cafetería y traerme un poco de agua? Papá y yo necesitamos hablar de cosas de adultos». Camila asintió comprensivamente, pero antes de salir se acercó a Alejandro. «Papá, cuando mamá habla de cosas de adultos significa que van a hablar de cosas tristes, pero recuerda que ahora ya no estás sola, ¿ok?». Después de que Camila saliera, Sofía y Alejandro se quedaron solos por primera vez en años. El peso de todo lo no dicho se cernía sobre ellos como una nube pesada. «Los doctores me dan entre 3 y 6 meses», dijo Sofía sin preámbulos, decidiendo enfrentar la realidad de frente. «El cáncer se ha extendido más de lo que esperábamos». Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en Minnemocinta. «El estómago. ¿Qué opciones hay? ¿Qué tratamientos existen?». «Hay un tratamiento experimental en la Clínica Horizonte Global. Es muy prometedor, pero...». Sofía hizo una pausa dolorosa. «Cuesta más dinero del que podré reunir en varias vidas». «¿Cuánto?», preguntó Alejandro sin dudar. «Alejandro, no puedo pedirte que...». «¿Cuánto?», insistió su voz cargada de determinación. $500,000 para la primera fase, posiblemente más si necesito tratamientos adicionales». Alejandro se rió, una risa que sonó más como un sollozo de alivio.
Eso es todo, Sofía. Gasto más que eso en el mantenimiento de mi oficina. El dinero no es problema. Sofía lo miró con asombro. Alejandro, no puedes. Simplemente no es justo que tengas que pagar por mis problemas. ¿Tus problemas? Alejandro se acercó más, tomando cuidadosamente la mano de Sofía entre las suyas. Sofía, tú eres la madre de mi hija, la mujer que amé más que a mi propia vida, la persona que crió sola a nuestra extraordinaria pequeña, porque yo fui demasiado cobarde para quedarme y luchar por nosotros. Las lágrimas de Sofía fluyeron libremente. Alejandro, yo nunca te culpé por irte. Sabía que tenías miedo del compromiso. Sabía que tu carrera era muy importante. Nada era más importante que tú, gritó Alejandro, sorprendiéndose por la intensidad de su propia emoción. Nada en este mundo era más importante que el amor que sentía por ti. Fui un cobarde, Sofía. Un cobarde que prefirió huir antes que arriesgarse a ser vulnerable. Sofía estudió su rostro, viendo en él una sinceridad y dolor que no había visto años atrás. ¿Por qué te fuiste realmente, Alejandro? La nota que dejaste era tan fría, tan definitiva. Alejandro cerró los ojos, preparándose para confesar la verdad que había guardado durante años. Porque mi padre me había enseñado que el amor era una debilidad, porque había visto cómo el amor había destruido a mi madre cuando él la abandonó, porque tenía terror de convertirme en él, pero al final me convertí en peor. ¿Tu padre? Sofía recordó vagamente que Alejandro raramente hablaba de su familia. Me abandonó cuando tenía 10 años. Mi madre nunca se recuperó. Murió creyendo que no había sido suficiente para él, que si hubiera sido mejor esposa, mejor mujer, él se habría quedado. Alejandro abrió los ojos, mirando directamente a Sofía. Yo tenía tanto miedo de lastimarte de la forma en que él la lastimó a ella, que decidí lastimarte de una manera diferente, pero el resultado fue el mismo. En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre vestido de médico interrumpiendo el momento íntimo. Era el doctor Lorenzo Salas, el oncólogo principal de Sofía, un hombre de mediana edad, con expresión perpetuamente seria. Señora Castillo, necesito hablar con usted sobre los resultados de sus últimos análisis, dijo el doctor, notando apenas la presencia de Alejandro. Doctor Salas, le presento a Alejandro Rivera, dijo Sofía limpiándose las lágrimas. Es el padre de Camila. El doctor asintió, fríamente. Señor Rivera, me temo que tengo noticias no muy alentadoras. Alejandro se tensó inmediatamente. ¿Qué clase de noticias? Los últimos estudios muestran que el cáncer de la señora Castillo ha progresado más rápidamente de lo que anticipábamos. El tratamiento experimental del que hablamos podría no ser una opción viable. Sofía palideció. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el tiempo que tenemos para actuar se ha reducido considerablemente. Cualquier tratamiento agresivo, en este punto, podría ser más perjudicial que beneficioso. Alejandro se incorporó bruscamente. ¿Está diciendo que se van a rendir? Señor Rivera, entiendo que esto es difícil de escuchar, pero debemos ser realistas sobre las opciones de la señora Castillo. ¡No!, gritó Alejandro, su voz resonando por toda la habitación. No acepto eso. Debe haber algo más. ¿Algún otro tratamiento? ¿Algún otro especialista? El doctor Salas suspiró con condescendencia. Señor Rivera, sé que esto es emocional, y para usted, pero la medicina no funciona basada en deseos o esperanzas, funciona basada en evidencia científica. ¿Y qué evidencia científica dice que debemos simplemente sentarnos y esperar a que Sofía muera? La voz de Alejandro era peligrosamente baja. Alejandro, por favor. Sofía intentó calmarlo, pero él estaba más allá de la razón. Doctor Salas, ¿conoce usted la clínica Horizonte Global? Por supuesto, pero como le expliqué a la señora Castillo, ese tratamiento es experimental y
extremadamente costoso. El costo no es problema, interrumpió Alejandro. Quiero que Sofía sea evaluada por sus mejores especialistas. Quiero una segunda opinión, una tercera si es necesario. El doctor frunció el ceño. Señor Rivera, no puede simplemente comprar un milagro médico. ¿Está sugiriendo que no haga todo lo posible por salvar a la madre de mi hija? La amenaza implícita en la voz de Alejandro era inconfundible. En ese momento, Camila regresó con el agua, deteniéndose en seco al sentir la tensión en la habitación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos enojados? Sofía extendió sus brazos hacia su hija. Ven acá, mi amor. Los adultos a veces tienen conversaciones difíciles, pero todo está bien. Pero Camila, con la intuición de una niña que había vivido demasiado tiempo alrededor de hospitales y doctores, sabía que algo había cambiado. Se acercó a Alejandro y tomó su mano. Papá, el doctor dijo que mamá no se puede curar. El corazón de Alejandro se rompió al ver la comprensión prematura en los ojos de su hija. Se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos. Camila, este doctor piensa que no hay nada más que se pueda hacer, pero papá no está de acuerdo. Papá va a buscar a los mejores doctores del mundo hasta encontrar a alguien que pueda ayudar a mamá. ¿Lo prometes?, preguntó Camila con voz temblorosa. Te lo prometo, dijo Alejandro mirando directamente a los ojos del doctor Salas. Y cuando papá promete algo, siempre cumple. El doctor se retiró, incómodamente, claramente molesto por la confrontación. Después de que se fue, Sofía miró a Alejandro con una mezcla de gratitud y preocupación. Alejandro, no quiero que gastes una fortuna en tratamientos que podrían no funcionar. No quiero que Camila vea cómo luchas inútilmente. Sofía. Alejandro se sentó en el borde de la cama, tomando su rostro entre sus manos. Hace años te perdí porque tuve miedo de luchar por nosotros. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Esta vez voy a luchar por ti, por Camila, por la familia que deberíamos haber sido siempre. Y si no funciona, susurró Sofía, entonces al menos Camila sabrá que su papá hizo todo lo humanamente posible por salvar a su mamá. Sabrá que algunas cosas en la vida valen la pena luchar hasta el final. Camila se subió a la cama, acurrucándose entre sus padres. Ahora vamos a ser una familia de verdad. Alejandro y Sofía se miraron por encima de la cabeza de su hija, ambos sabiendo que el camino por delante sería el más difícil de sus vidas, pero también sabiendo que finalmente estaban enfrentándolo juntos. Sí, mi amor, susurró Sofía, ahora vamos a ser una familia de verdad. Pero ninguno de ellos sabía que en ese momento en otra parte del hospital se estaba gestando una conspiración que amenazaría con destruir la frágil esperanza que acababan de encontrar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones, para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. 3 días habían transcurrido desde el emotivo reencuentro en el hospital, y Alejandro había transformado su oficina en un centro de operaciones médicas. Las paredes, antes decoradas únicamente con premios empresariales, ahora estaban cubiertas de informes médicos, contactos de especialistas internacionales y una pizarra llena de opciones de tratamiento que había conseguido investigar día y noche. Elena entraba y salía constantemente con nuevas llamadas de clínicas especializadas de todo el mundo: Houston, Zúrich, Tokio, Barcelona. Alejandro había contactado personalmente a los mejores oncólogos del planeta, dispuesto a mover cielo y tierra para encontrar una solución para Sofía. Señor Rivera, anunció Elena con entusiasmo contenido, la clínica Horizonte Global acaba de confirmar que pueden evaluar a la señora Castillo la próxima semana. El
Dr. Andreas Mueller, el especialista en cáncer experimental más reconocido de Europa, estará personalmente a cargo del caso. Alejandro sintió una oleada de esperanza. Perfecto. Organiza el traslado inmediato. Quiero que Sofía esté en las mejores condiciones posibles para esa evaluación. En ese momento, su teléfono privado sonó. Era Camila. Papá. La voz de su hija sonaba más animada de lo que había estado en días. Puedes venir al hospital. Mamá se siente un poco mejor hoy y quiere enseñarte algo muy especial. Por supuesto, pequeña. Estaré ahí en media hora. Alejandro colgó y se dirigió hacia la puerta. Pero Elena lo detuvo con una expresión preocupada. Señor Rivera, hay algo que debes saber. He estado recibiendo llamadas extrañas durante los últimos 2 días. ¿Qué tipo de llamadas? Personas que afirman ser periodistas, investigadores privados, incluso alguien que dice ser abogado. Todos preguntando sobre su relación con Sofía Castillo y sobre una niña. Parece que alguien ha estado filtrando información sobre su situación personal. Alejandro frunció el ceño. En sus años como empresario, había aprendido que la información personal era un arma poderosa en manos equivocadas. ¿Tienes idea de quién podría estar detrás de esto? No estoy segura, pero... Elena vaciló. Habla libremente, Elena. Recibí una llamada muy específica esta mañana. Un hombre que no se identificó me preguntó directamente si era cierto que usted había descubierto que tenía una hija. Ilegítima con una mujer que se está muriendo de cáncer. Sabía demasiados detalles, señor. Detalles que solo alguien muy cercano a la situación podría conocer. Una alarma se encendió en la mente de Alejandro. Solo un puñado de personas conocían los detalles completos de su situación. Él mismo, Sofía, Camila, Elena y el personal médico del hospital. La idea de que alguien estuviera manipulando su vida privada con fines desconocidos lo llenó de una furia fría y calculada. Elena, quiero que contrates inmediatamente a los mejores investigadores privados de la ciudad. Necesito saber quién está detrás de estas filtraciones y qué agenda tienen. Enseguida, señor. Alejandro se dirigió al hospital con la mente llena de preguntas inquietantes, pero decidió no mencionar estas preocupaciones a Sofía o Camila hasta tener más información. Cuando llegó a la habitación 304, encontró una escena que le calentó el corazón a pesar de sus preocupaciones. Sofía estaba sentada en la cama luciendo más animada de lo que había estado en días, mientras Camila le mostraba un cuaderno lleno de dibujos. Pero lo que realmente capturó la atención de Alejandro fue ver a su hija enseñándole a Sofía algunas operaciones matemáticas que claramente había aprendido de él durante sus visitas. «¡Papá!», gritó Camila al verlo entrar. «Mira lo que le estoy enseñando a mamá. Le estoy mostrando cómo hacer las ecuaciones que tú me enseñaste». Alejandro se acercó maravillado por la inteligencia de su hija. Tenso. Solo 3 días. Camila había absorbido conceptos matemáticos que normalmente tomarían semanas enseñar. «Es increíble», murmuró Sofía mirando los cálculos con asombro. «Tiene tu mismo talento para los números, Alejandro. Es como verte a ti a esa edad. Mamá, papá me dijo que cuando sea grande puedo trabajar con él en su empresa, ¿verdad, papá?» «Por supuesto, pequeña, pero primero tienes que terminar la escuela y la universidad». Sofía sonrió, pero Alejandro notó algo forzado en su expresión. «¿Estás bien? Elena me dijo que te sentías mejor hoy». «Físicamente me siento un poco mejor, pero...» Sofía miró significativamente a Camila. «Pequeña, ¿puedes ir a buscar más hielo para mamá?» Camila asintió y salió de la habitación. Tan pronto como se fue, la expresión de Sofía cambió dramáticamente. «Alejandro, algo extraño está pasando. Esta mañana vino a verme una mujer que se presentó como trabajadora social del hospital. Me hizo preguntas muy específicas sobre ti, sobre nuestra relación, sobre si Camila estaba siendo cuidada apropiadamente». La sangre de Alejandro se heló. «¿Qué tipo de preguntas?
Quería saber si tenías antecedentes de violencia doméstica, si habías abandonado a otras mujeres embarazadas, si tenías problemas con el alcohol o las drogas. Alejandro, ella sabía cosas sobre nosotros que no debería saber una extraña. ¿Cómo qué? Sabía que nos habíamos conocido en la universidad. Sabía que trabajabas en Grupo Rivera. Incluso sabía que Camila había ido sola a tu oficina para entregarte mi carta. ¿Cómo podría saber eso? Alejandro sintió una furia fría creciendo en su pecho. Alguien estaba investigando activamente su vida, y peor aún, estaba dirigiendo esa investigación hacia Sofía y Camila. ¿Te dio alguna identificación? ¿Algún nombre? Se presentó como Mónica Herrera, del Departamento de Bienestar Infantil, pero cuando le pedí su tarjeta, dijo que se había quedado sin ellas y que volvería otro día. En ese momento, Camila regresó con el hielo, pero se detuvo en la puerta al ver las expresiones serias de sus padres. ¿Están hablando de cosas de adultos otra vez?, preguntó con voz pequeña. Ven acá, mi amor. Sofía extendió sus brazos hacia su hija. ¿Te acuerdas de la señora que vino a hablar conmigo esta mañana? Camila asintió. La señora rara que hacía preguntas sobre papá. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Alejandro arrodillándose frente a su hija. Me preguntó si papá era bueno conmigo, si me gritaba o me lastimaba. Le dije que papá es el mejor papá del mundo y que nunca me haría daño. Pero ella siguió preguntando cosas raras. ¿Qué más te preguntó, pequeña? Quería saber dónde vivía, si tenía otros familiares, si mamá tenía novio antes de que tú vinieras. Fue muy rara, papá. No me gustó. Alejandro intercambió una mirada alarmada con Sofía. Era evidente que alguien estaba construyendo un caso contra él, posiblemente tratando de presentarlo como un padre no apto o irresponsable. Camila, dijo Alejandro con voz suave pero seria. Si esa señora o cualquier otra persona que no conoces viene a hacerte preguntas sobre papá, mamá o nuestra familia, quiero que inmediatamente le digas a una enfermera o me llames. ¿Está bien? ¿Estamos en problemas, papá? No, pequeña. Solo hay algunas personas que quieren entrometerse en nuestra familia, pero papá va a protegerlas a ti y a mamá. En ese momento, el doctor Salas entró en la habitación con una expresión que Alejandro no pudo descifrar. Venía acompañado de una mujer elegantemente vestida que Alejandro no reconoció. Señora Castillo, señor Rivera, saludó el doctor con formalidad fría. Me gustaría presentarles a la doctora Patricia Salinas, directora del Comité de Ética Médica del hospital. La mujer se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Rivera, señora Castillo, necesito hablar con ustedes sobre algunas preocupaciones que han llegado a nuestra atención. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Alejandro inmediatamente en guardia. Hemos recibido informes que sugieren que podría estar ejerciendo presión indebida sobre el personal médico para que proporcione tratamientos no autorizados o experimentales a la señora Castillo. Alejandro se incorporó lentamente, su postura irradiando autoridad y peligro controlado. ¿Quién hizo esos informes? Esa información es confidencial, pero nos vemos obligados a investigar cualquier alegación de coerción o intimidación en nuestras instalaciones. Coerción. La voz de Alejandro era peligrosamente baja. ¿Es coerción querer que la madre de mi hija reciba el mejor tratamiento médico disponible? La doctora Salinas mantuvo su compostura profesional, pero Sofía pudo ver la incomodidad en sus ojos. Señor Rivera, entendemos su preocupación, pero también debemos asegurarnos de que las decisiones médicas se tomen por razones médicas apropiadas y no por presión financiera o emocional. ¿Presión financiera? Alejandro se rió amargamente. Doctora Salinas, estoy dispuesto a pagar cualquier cantidad por el tratamiento de Sofía. ¿Cómo es eso, presión financiera? Señor Rivera, intervino el doctor Salas, también hemos recibido informes sobre su comportamiento agresivo hacia el personal médico. Algunos miembros del equipo se sienten intimidados por su presencia. Sofía se incorporó en la cama a pesar de su debilidad.
Doctor Salas, Alejandro nunca ha sido agresivo conmigo o con ningún miembro del personal en mi presencia. Sin embargo, continuó la doctora Salinas, debemos tomar estas alegaciones en serio. Hemos decidido implementar algunas restricciones temporales mientras investigamos la situación. ¿Qué tipo de restricciones?, preguntó Sofía con voz temblorosa. El señor Rivera tendrá acceso limitado a las instalaciones del hospital. Las visitas estarán restringidas a horarios específicos y bajo supervisión. Camila, que había estado escuchando en silencio, de repente se puso de pie en la cama. «No pueden hacer eso. Papá no hizo nada malo. Él solo quiere que mamá se cure». La pasión en la voz de su hija rompió algo dentro de Alejandro. Se acercó a la cama y tomó las manos de Sofía y Camila. «Doctor Salas, doctora Salinas», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en su interior. «Quiero que sepan que van a lamentarse de esta decisión». «¿Es eso una amenaza, señor Rivera?», preguntó la doctora Salinas. «Es una promesa», respondió Alejandro. «Van a descubrir muy pronto quién está realmente detrás de estas alegaciones. Y cuando lo hagan, van a tener que explicar por qué decidieron creer mentiras anónimas en lugar de proteger a una familia que está luchando por su supervivencia». El doctor Salas intercambió una mirada incómoda con la doctora Salinas. «Señor Rivera, estas medidas son temporales. Si la investigación demuestra que las alegaciones son infundadas, la investigación ya está en marcha», interrumpió Alejandro. «Pero no la suya, la mía, y les garantizo que va a ser mucho más exhaustiva y efectiva que cualquier cosa que ustedes puedan hacer». Después de que los médicos se retiraron, Sofía tomó la mano de Alejandro. «Alejandro, esto se está saliendo de control. Alguien está tratando activamente de separarnos». «Lo sé», respondió él, su mente ya trabajando en múltiples estrategias. «Pero cometerán un error. Siempre lo hacen, y cuando lo hagan voy a estar listo». Camila se acurrucó contra su padre. «Papá, ¿nos van a separar?». Alejandro abrazó a su hija con fuerza, haciendo una promesa silenciosa. «Nunca, pequeña. Papá va a luchar por esta familia hasta su último aliento». Pero mientras abrazaba a Sofía y Camila, Alejandro sabía que estaba enfrentando al enemigo más peligroso de su vida, alguien que conocía sus puntos débiles y estaba dispuesto a usar a su familia para destruirlo. La pregunta era, ¿quién odiaba tanto a Alejandro como para atacar a una mujer moribunda y a una niña inocente? La respuesta a esa pregunta estaba más cerca de lo que él imaginaba, y cuando la descubriera, cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado, su presente y su futuro. En otra parte de la ciudad, en una oficina lujosa pero fría, una figura sombría colgaba el teléfono después de recibir un informe detallado sobre los eventos del hospital. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro mientras contemplaba la siguiente fase de un plan que había estado gestándose durante años. «Alejandro Rivera», murmuró la voz en la penumbra. «Pensaste que podías tener una segunda oportunidad y felicidad, pero hay algunas deudas que nunca se perdonan y algunos errores que nunca se olvidan». La guerra por la familia de Alejandro había comenzado oficialmente y él ni siquiera sabía quién era su verdadero enemigo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta. Esta historia. La madrugada encontró a Alejandro despierto en su oficina, rodeado de documentos, fotografías y reportes que había logrado reunir en las últimas 48 horas. Sus investigadores privados habían trabajado sin descanso y lo que habían descubierto era mucho más perturbador de lo que había imaginado. La puerta se abrió y entró Elena con una expresión grave, seguida por Javier Núñez, el investigador principal que había contratado.
Javier era un exdetective de la policía, conocido por su capacidad para desentrañar los casos más complejos. Señor Rivera, comenzó Javier, sin preámbulos, tenemos información que va a cambiar completamente su perspectiva sobre esta situación. Alejandro levantó la vista de los documentos, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero brillando con determinación. Habla. Javier abrió una carpeta gruesa y extrajo varias fotografías. La mujer que se presentó como Mónica Herrera del Departamento de Bienestar Infantil no existe en ningún registro oficial. Es una actriz contratada específicamente para esta operación. ¿Una actriz? Alejandro frunció el ceño. ¿Quién la contrató? Esa es la parte interesante. Javier deslizó una fotografía hacia él. Se llama realmente Laura Vázquez y los pagos por sus servicios provienen de una cuenta bancaria registrada bajo el nombre de Empresas Familiares López. Alejandro estudió la fotografía memorizando cada detalle del rostro de la mujer que había intimidado a su hija. Empresas Familiares. ¿López? ¿Qué tipo de empresa es? Una fachada, respondió Javier. Una empresa fantasma creada hace 6 meses específicamente para canalizar pagos hacia diversas personas involucradas en esta operación contra usted. Elena se acercó con otra carpeta. Señor Rivera, también descubrimos algo sobre el doctor Salas. Sus cuentas bancarias muestran depósitos inusuales en las últimas semanas, siempre coincidiendo con sus interacciones negativas con usted. La sangre de Alejandro se heló. Están diciendo que el médico de Sofía está siendo sobornado para sabotear su tratamiento. No solo eso, Javier continuó. Hemos descubierto que el doctor Salas ha estado proporcionando información médica confidencial de Sofía a terceros. Tenemos registros de llamadas y transferencias de archivos que violan completamente la confidencialidad médico-paciente. Alejandro se incorporó bruscamente, su furia contenida amenazando con explotar. ¿Quién está detrás de todo esto? Javier intercambió una mirada significativa con Elena antes de responder. Señor Rivera, necesito que se prepare para lo que voy a decirle. La persona que está orquestando todo esto es alguien muy cercano a usted. Deja de darle vueltas y dime quién es. Javier respiró profundamente. Mateo Rivera, su hermano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Mateo, su hermano menor, el mismo que había desaparecido de su vida años atrás, después de una pelea brutal sobre el testamento de su padre. Eso es imposible, murmuró finalmente. Mateo está en Europa, no ha estado en contacto conmigo en más de 10 años. Señor Rivera, Javier deslizó más documentos hacia él. Mateo regresó al país hace 6 meses. Ha estado viviendo bajo un nombre falso, Roberto López. Es el propietario real de Empresas Familiares López. Elena añadió suavemente. Hemos confirmado que ha estado siguiendo sus movimientos durante meses, mucho antes de que Camila apareciera en su oficina. Sabía sobre Sofía y sobre su hija antes que usted. Alejandro sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Javier abrió otra sección del archivo. Según nuestras investigaciones, Mateo lo culpa a usted por la muerte de su padre. Después de que usted se hizo cargo de la empresa familiar, su padre sufrió una serie de ataques cardíacos que Mateo atribuye al estrés de ver cómo usted transformaba la compañía en algo que él no reconocía. Los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Alejandro. Su padre, un hombre tradicional, que había construido su empresa sobre relaciones personales y valores familiares. Alejandro, ambicioso y moderno, había modernizado la empresa, la había hecho más eficiente, pero también más fría. Su padre nunca había estado completamente cómodo con los cambios, pero tampoco los había impedido. Mi padre murió de causas naturales, dijo Alejandro defensivamente. Tenía problemas.
Cardíacos desde hace años. Mateo no lo ve así, continuó Javier. En su mente, usted destruyó todo lo que su padre valoraba. Y cuando su padre murió y le dejó la mayoría de las acciones de la empresa a usted, en lugar de dividirlas equitativamente, Mateo juró que algún día se vengaría. Elena intervino con voz suave. Hay más, señor Rivera. Mateo ha estado estudiando su vida durante años. Sabía sobre Sofía desde el principio. Sabía que usted la había abandonado embarazada. Ha estado esperando el momento perfecto para usar esa información en su contra. ¿Cómo pudo saber sobre Sofía y Camila?, preguntó Alejandro, su mente luchando por procesar toda la información. Javier extrajo más fotografías. Mateo contrató investigadores privados que han estado siguiendo a Sofía durante años. Sabía sobre el cáncer antes que ella misma lo supiera. Sabía sobre la carta que ella planeaba enviarle. Incluso sabía que Camila iba a ir a su oficina ese día. ¿Qué? Alejandro se puso de pie bruscamente. Están diciendo que él sabía que mi hija iba a venir a verme. No solo lo sabía. Javier reveló la información más devastadora. Él se aseguró de que sucediera. Mateo fue quien le sugirió a Sofía que escribiera esa carta. Él fue quien le dio la dirección de su oficina a Camila. Él orquestó todo el encuentro. La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Alejandro. Todo lo que había creído sobre el regreso de Sofía y Camila a su vida había sido una mentira, una manipulación elaborada por su propio hermano. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué querría reunirme con ella si su objetivo es lastimarme? Javier cerró la carpeta lentamente. Porque su plan no era mantenerlos separados, señor Rivera. Su plan era reunirlos, permitir que usted se enamorara de su familia y luego destruir esa felicidad de la manera más cruel posible. Elena se acercó con una expresión de profunda preocupación. Señor Rivera, creemos que el verdadero objetivo de Mateo es hacer que usted pierda a Sofía y Camila de la manera más dolorosa posible. Quiere que experimente la misma pérdida devastadora que él sintió cuando perdió a su padre y su herencia. Alejandro se dirigió hacia la ventana, mirando la ciudad que se despertaba bajo la luz del amanecer. Su mundo se había vuelto a tambalear, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía algo por lo que luchar. ¿Dónde está Mateo ahora?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Tiene una oficina en el centro de la ciudad bajo el nombre de Roberto López. Consultores. Pero, señor Rivera, Javier se incorporó. ¿Hay algo más que necesita saber antes de confrontarlo? Alejandro se volvió hacia él. ¿Qué más? Mateo ha estado manipulando el tratamiento médico de Sofía desde el principio. El doctor Salas no solo está proporcionando información, está siguiendo instrucciones específicas para asegurarse de que ella no reciba el mejor tratamiento disponible. La furia que había estado hirviendo en el pecho de Alejandro finalmente explotó. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que hay tratamientos que podrían ayudar a Sofía, tratamientos que el doctor Salas está deliberadamente ocultando o desaconsejando. Mateo quiere que ella muera, señor Rivera. No solo quiere quitársela, quiere que usted la vea morir sabiendo que podría haberla salvado. Elena añadió con voz quebrada. También hemos descubierto que Mateo ha estado preparando documentos legales para obtener la custodia de Camila cuando Sofía muera. Planea usar su reputación empresarial y recursos financieros para demostrar que usted es un padre inadecuado. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la traición de su hermano como una montaña sobre sus hombros. Pero cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada que no había estado ahí antes. Javier, quiero que contactes inmediatamente al mejor abogado especializado en negligencia médica de la ciudad. Quiero que el doctor Salas sea investigado por todas las autoridades médicas pertinentes. Ya está en proceso, señor. Elena, quiero que organices una reunión con el director del hospital. El doctor Salas va a ser removido del caso de Sofía inmediatamente. ¿Y Mateo?
preguntó Javier. Alejandro sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo quiere jugar. Perfecto, vamos a jugar, pero va a descubrir que ya no soy el hermano mayor que solía intimidar cuando éramos niños. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era el hospital. Señor Rivera, la voz de una enfermera sonaba urgente. Necesita venir inmediatamente. La condición de la señora Castillo se ha deteriorado repentinamente durante la noche. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué pasó? No lo sabemos con certeza, señor. El doctor Salas dijo que era una progresión natural de su enfermedad, pero Camila está muy asustada y pide por usted. Alejandro colgó y se dirigió hacia la puerta, pero Javier lo detuvo. Señor Rivera, esto podría ser parte del plan de Mateo. El deterioro repentino de Pindom Ciento, Sofía, podría no ser natural. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que alguien podría estar acelerando activamente su deterioro. Hemos visto casos donde se administran medicamentos que empeoran la condición del paciente en lugar de mejorarla. La implicación de las palabras de Javier golpeó a Alejandro como un rayo. Si Mateo estaba dispuesto a manipular el tratamiento médico de Sofía, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurar su muerte? Javier, quiero que vengas conmigo al hospital. Elena, contacta inmediatamente a un especialista independiente. Quiero que evalúe a Sofía sin que el doctor Salas lo sepa. Mientras se dirigían hacia el hospital, Alejandro sentía una mezcla de terror y determinación. Su hermano había declarado una guerra que involucraba la vida de la mujer que amaba y el bienestar de su hija. Pero Mateo había cometido un error crucial. Había subestimado hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alejandro para proteger a su familia. Cuando llegaron al hospital, Alejandro encontró a Camila sollozando en el pasillo fuera de la habitación de Sofía. Se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos temblorosas. ¿Qué pasó, pequeña? Mamá se puso muy mal de repente. Papá estaba durmiendo y de pronto empezó a tener problemas para respirar. Los doctores no me dejan entrar. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Camila mientras se aferraba a su padre. Alejandro abrazó a su hija, pero su mente estaba trabajando a velocidad máxima. Si sus sospechas eran correctas, Sofía no solo estaba luchando contra el cáncer, estaba luchando contra un sabotaje deliberado, diseñado para matarla. Camila, dijo con voz suave pero firme, papá va a entrar a ver a mamá y va a asegurarse de que reciba exactamente el tratamiento que necesita. ¿Confías en papá? Camila asintió limpiándose las lágrimas. Siempre confío en ti, papá. Alejandro se incorporó y se dirigió hacia la habitación de Sofía, pero se detuvo cuando vio al doctor Salas saliendo de la habitación con una expresión que solo podía describir como satisfecha. «Doctor Salas», lo llamó con voz peligrosamente calmada. «Necesitamos hablar». El doctor se volvió y por un momento Alejandro vio algo parecido al pánico en sus ojos antes de que recuperara su compostura profesional. «Señor Rivera, me temo que la condición de la señora Castillo se ha deteriorado significativamente. Estamos haciendo todo lo posible, pero...» «Doctor», lo interrumpió Alejandro, acercándose hasta quedar cara a cara con él. «Espero sinceramente que esté haciendo todo lo posible, porque si descubro que no es así, si descubro que alguien ha estado interferido con el tratamiento de Sofía, las consecuencias van a ser más devastadoras de lo que puede imaginar». El doctor Salas tragó saliva, claramente incómodo con la intensidad en los ojos de Alejandro. «No entiendo qué está insinuando, señor Rivera». «Oh, creo que entiende perfectamente», replicó Alejandro. «Pero muy pronto todo va a quedar muy claro». Mientras Alejandro entraba en la habitación de Sofía, no sabía que a pocas cuadras de distancia, Mateo Rivera estaba sentado en su oficina, sonriendo mientras observaba los reportes médicos actualizados de Sofía que el doctor Salas le había enviado esa misma mañana. La fase final de su plan de venganza estaba en marcha
pero no tenía idea de que su hermano mayor había descubierto su identidad y estaba preparando una contraofensiva que cambiaría el juego para siempre. La batalla por la vida de Sofía y el futuro de la familia Rivera estaba a punto de alcanzar su punto más crítico, y solo uno de los hermanos saldría victorioso. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Alejandro entró en la habitación de Sofía y lo que vio lo golpeó como un puñetazo directo al corazón. Su piel tenía un tono grisáceo que no había estado presente días atrás. Su respiración era laboriosa y superficial, y los monitores médicos emitían sonidos alarmantes que indicaban que algo estaba terriblemente mal. «Sofía», susurró acercándose a la cama y tomando su mano con extrema delicadeza. Ella abrió los ojos lentamente, luchando por enfocar la mirada. «Alejandro, algo está mal. Me siento peor que nunca, pero el doctor Salas dice que es normal». «¿Qué medicamentos te han dado?», preguntó Alejandro, su instinto empresarial activándose mientras examinaba las etiquetas de las botellas de suero que colgaban junto a la cama. «No lo sé exactamente. El doctor dijo que era un nuevo protocolo para controlar el dolor. Y Alejandro, tengo miedo». En ese momento, Javier Núñez entró silenciosamente en la habitación, seguido por una mujer elegante de mediana edad que Alejandro no reconoció. «Señor Rivera», murmuró Javier discretamente, «le presento a la doctora Ana Beltrán, especialista en oncología del Hospital Universitario. Vino tan pronto como la contactamos». La doctora Beltrán se acercó a Sofía con profesionalismo cálido, pero urgente. «Señora Castillo, soy la doctora Beltrán. ¿Puedo examinarla? Necesito entender qué está pasando con su tratamiento actual». Sofía asintió débilmente. Mientras la doctora realizaba su examen, Alejandro notó cómo su expresión se volvía cada vez más grave. Javier le susurró a Alejandro: «¿Dónde está Camila?» «Está en la cafetería con Elena. Pensamos que sería mejor mantenerla alejada hasta que sepamos exactamente qué está pasando». La doctora Beltrán terminó su examen y le hizo una seña discreta a Alejandro para que saliera al pasillo. Una vez fuera, su expresión era una mezcla de indignación profesional y alarma médica. «Señor Rivera, necesito ser muy directa con usted. Los medicamentos que está recibiendo la señora Castillo no solo son inapropiados para su condición, sino que están acelerando activamente su deterioro». Alejandro sintió como si la sangre se helara en sus venas. «¿Qué está diciendo exactamente?» «Está recibiendo una combinación de sedantes y supresores inmunológicos que están debilitando su capacidad natural de combatir el cáncer. Además, le han administrado una dosis de corticoides que está causando retención de líquidos y dificultad respiratoria. Ninguno de estos medicamentos debería estar en su protocolo de tratamiento». «¿Es reversible?», preguntó Alejandro, luchando por mantener la calma. «Si detenemos estos medicamentos inmediatamente y comenzamos un protocolo de desintoxicación, deberíamos poder estabilizarla. Pero, señor Rivera, esto no fue un error médico. Alguien diseñó deliberadamente este régimen para empeorar su condición». Javier se acercó con expresión grave. «Señor Rivera, acabo de interceptar una llamada del doctor Salas. Está hablando con alguien sobre acelerar el cronograma y finalizar la fase 2 antes de que haya interferencias externas». La furia que Alejandro había estado conteniendo finalmente explotó, pero se manifestó como una determinación fría y calculada que era mucho más peligrosa que cualquier arrebato emocional. «Doctora Beltrán, quiero que tome control completo del caso de Sofía inmediatamente.
Detenga los medicamentos que está recibiendo y comience el tratamiento que usted considera apropiado. Señor Rivera, yo no tengo autoridad en este hospital para... Si la tiene. Lo interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A partir de ahora, usted es la nueva directora médica de la Fundación Esperanza para el Tratamiento del Cáncer, una organización benéfica que acabo de crear y que será la principal donante de este hospital. Su primera orden como directora será asumir el caso de Sofía Castillo. La doctora Beltrán lo miró con asombro. Señor Rivera, ¿está creando una fundación médica ahora mismo? Javier, llama a mis abogados. Quiero que la documentación esté lista en media hora. Elena tiene los contactos necesarios. Se volvió hacia la doctora. Doctora Beltrán, ¿acepta el puesto? Si eso significa que puedo salvar la vida de esa mujer, acepto inmediatamente. En ese momento aparecieron el doctor Salas y la doctora Salinas, caminando apresuradamente por el pasillo, claramente alarmados por la presencia de la nueva doctora. Señor Rivera, espetó el doctor Salas, no puede traer médicos externos sin autorización. Esto viola todos los protocolos del hospital. Doctor Salas, respondió Alejandro con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en su interior. Está despedido, efectiva e inmediatamente. No puede despedirme. Yo no trabajo para usted. Tiene razón, pero la junta directiva del hospital trabaja para los donantes principales, y como el donante más grande en la historia de esta institución, mis recomendaciones tienden a ser muy influyentes. La doctora Salinas intervino nerviosamente. Señor Rivera, creo que hay un malentendido. El doctor Salas es un médico muy respetado. El doctor Salas, interrumpió Alejandro, está siendo investigado por negligencia médica, violación de la confidencialidad médico-paciente y posiblemente por intento de homicidio. Javier, ¿ya contactaste a las autoridades? Los detectives están en camino, señor Rivera. El rostro del doctor Salas palideció dramáticamente. Esto es ridículo. No puede probar nada. Javier se acercó con una sonrisa fría. Doctor Salas, tenemos registros completos de sus comunicaciones con Roberto López, también conocido como Mateo Rivera. Tenemos evidencia de los pagos que recibió por proporcionar información médica confidencial y por seguir protocolos de tratamiento específicamente diseñados para perjudicar a la paciente. Además, añadió Alejandro, tenemos grabaciones de sus conversaciones telefónicas de esta mañana donde discute acelerar el deterioro de Sofía. El doctor Salas miró desesperadamente a la doctora Salinas buscando apoyo, pero ella se había alejado físicamente de él, claramente intentando distanciarse de la situación. Doctor Salas, dijo la doctora Beltrán con autoridad médica, necesito que me proporcione inmediatamente todos los registros médicos de la señora Castillo, incluyendo cada medicamento que ha ordenado y cada procedimiento que ha realizado. Yo necesito hablar con mi abogado, tartamudeó el doctor Salas. Perfecto, respondió Alejandro. Puede hacer esa llamada desde la estación de policía. En ese momento llegaron dos detectives de paisano mostrando sus credenciales. Mientras esposaban al doctor Salas, Alejandro sintió una satisfacción fría al ver cómo el hombre que había estado jugando con la vida de Sofía finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Pero su satisfacción duró poco. Su teléfono sonó y cuando vio el nombre en la pantalla, su sangre se heló. Roberto López. Hermano. La voz de Mateo sonaba divertida y cruel. Veo que has estado muy ocupado arruinando mis planes. ¡Mateo!, respondió Alejandro, alejándose del grupo para tener privacidad. ¿Dónde estás? Esa no es la pregunta correcta, Alejandro. La pregunta correcta es, ¿dónde está tu querida hija? El mundo de Alejandro se detuvo abruptamente. ¿Qué estás diciendo?
Digamos que mientras tú estabas jugando al héroe en el hospital, yo estaba asegurándome de que Camila conociera a su tío Mateo. Es una niña encantadora, por cierto, muy valiente, igual que su padre. Alejandro corrió hacia la cafetería, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó, encontró a Elena sentada sola en una mesa con lágrimas corriendo por su rostro. Elena, ¿dónde está Camila? Señor Rivera. Un hombre vino. Dijo que era el doctor Mueller de la Clínica Internacional. Dijo que usted lo había enviado para llevar a Camila a un lugar seguro, mientras Sofía recibía tratamiento de emergencia. Camila no quería ir, pero él le mostró una foto de usted dándole instrucciones. Alejandro sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Mateo no solo había manipulado el tratamiento médico de Sofía, ahora tenía a su hija. Su teléfono volvió a sonar. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó con voz controlada, aunque cada fibra de su ser gritaba de terror y furia. «Quiero justicia, hermano. Quiero que experimentes la misma pérdida devastadora que yo experimenté cuando destruiste todo lo que nuestro padre había construido. Papá murió de causas naturales, Mateo. Tú lo sabes. Papá murió porque tú convertiste su empresa de corazón en una máquina fría y sin alma. Murió viendo cómo todo lo que valoraba era destruido por su propio hijo». Alejandro respiró profundamente, dándose cuenta de que necesitaba mantener a Mateo hablando mientras Javier organizaba un rastreo de la llamada. «¿Dónde está Camila? Ella no tiene nada que ver con nuestros problemas. Camila está perfectamente segura por ahora, pero eso depende completamente de ti, hermano. ¿Qué quieres? Quiero que vengas solo al almacén abandonado en la calle Industrial 47. Quiero que veas con tus propios ojos lo que se siente perder a las personas que más amas. Y quiero que sepas que todo esto podría haberse evitado si hubieras sido un mejor hermano». La llamada se cortó, dejando a Alejandro con un silencio ensordecedor que se llenó rápidamente con el sonido de su propio terror. Javier se acercó corriendo. «Señor Rivera, conseguimos rastrear parcialmente la llamada. Está en el distrito industrial, pero no podemos precisar la ubicación exacta». «Calle Industrial 47», dijo Alejandro automáticamente. «Quiere que vaya solo». «Señor, no puede ir sin respaldo policial. Esto es claramente una trampa». Alejandro miró hacia la habitación donde Sofía luchaba por su vida, luego hacia el pasillo donde su hija había sido secuestrada por su propio hermano. La elección era clara. «Javier, quiero que te quedes aquí y te asegures de que Sofía reciba el mejor tratamiento posible. Si algo me pasa, hay instrucciones en mi oficina sobre cómo asegurar su futuro financiero. Señor Rivera, esta es una guerra que comenzó hace años entre Mateo y yo. Es hora de terminarla». Mientras Alejandro se dirigía hacia su auto, sabía que estaba caminando hacia el enfrentamiento más peligroso de su vida, pero también sabía que no tenía elección. Camila y Sofía dependían de él, y esta vez no iba a fallarles. Lo que no sabía era que Mateo había preparado una última sorpresa que haría que todo lo que había planeado pareciera un juego de niños en comparación. La batalla final por la familia Rivera estaba a punto de comenzar y solo uno de los hermanos saldría vivo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones, para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. El distrito industrial de la ciudad se extendía como un cementerio de 1200 sueños abandonados bajo el cielo gris de la tarde. Alejandro condujo su automóvil a través de las calles vacías, flanqueadas por almacenes en ruinas y fábricas cerradas que habían sido testigos de tiempos mejores. La dirección que Mateo le había dado
Lo llevó hasta un complejo de edificios industriales que parecían haber sido abandonados durante décadas. El almacén número 47 se alzaba imponente contra el horizonte, sus ventanas rotas como ojos ciegos que observaban la desolación circundante. Alejandro estacionó su vehículo y respiró profundamente, preparándose mentalmente para lo que sabía sería el encuentro más peligroso de su vida. Antes de salir del automóvil, revisó su teléfono. Había configurado un mensaje automático que se enviaría a Javier si no confirmaba su seguridad cada 30 minutos. También había dejado instrucciones detalladas sobre el cuidado de Sofía y las disposiciones financieras para Camila en caso de que algo le sucediera. Mientras caminaba hacia la entrada del almacén, los recuerdos de su infancia con Mateo se agolparon en su mente. Recordó los días cuando eran simplemente dos hermanos jugando en el jardín de la casa familiar antes de que la ambición, los celos y las decisiones equivocadas los convirtieran en enemigos. La puerta del almacén estaba entreabierta como una invitación siniestra a entrar en la guarida del lobo. Alejandro la empujó lentamente y el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el espacio vacío como un lamento fantasmal. «¡Mateo!», gritó, su voz rebotando contra las paredes de concreto. «Estoy aquí, deja a Camila y resolvamos esto entre nosotros». Una risa familiar resonó desde las sombras del fondo del almacén. «Siempre tan directo, hermano. Siempre creyendo que puedes controlar cada situación con tu voluntad y tu dinero». Mateo emergió lentamente de entre las columnas que sostenían el techo del almacén. A los 32 años seguía siendo reconociblemente el hermano menor de Alejandro, pero los años habían tallado líneas de amargura en su rostro que lo hacían parecer mucho mayor. Vestía de manera elegante pero práctica, como alguien que había planeado meticulosamente cada detalle de este encuentro. «¿Dónde está Camila?», demandó Alejandro, avanzando cautelosamente hacia él. «Tranquilo, hermano. Tu preciosa hija está perfectamente segura. Por ahora». Mateo señaló hacia una oficina elevada al fondo del almacén, donde Alejandro pudo distinguir una pequeña figura sentada en una silla. «¡Papá!», gritó Camila, al verlo intentando levantarse, pero Alejandro pudo ver que estaba atada a la silla con cuerdas. La furia se apoderó de Alejandro como una tormenta, pero logró mantener su compostura. «Mateo, Camila es una niña inocente. Sea cual sea el problema que tengas conmigo, ella no tiene nada que ver». «¿Inocente?». Mateo se rió amargamente. «Alejandro, esa niña es la manifestación física de todo lo que me quitaste. Es la evidencia viviente de que pudiste tener una familia, amor verdadero, una segunda oportunidad. Mientras yo he vivido todos estos años solo y lleno de odio. Te quitaste a ti mismo de mi vida, Mateo. Después del funeral de papá, tú decidiste desaparecer. Yo traté de buscarte, traté de explicarte». «¡Mentiroso!», rugió Mateo, su compostura finalmente quebrándose. «Tú me echaste de la empresa. Tú decidiste que no era lo suficientemente bueno para dirigir el legado de nuestro padre». Alejandro se detuvo, procesando las palabras de su hermano. «Mateo, tú tenías 22 años. Acababas de graduarte de la universidad. La empresa estaba en crisis financiera y necesitaba liderazgo experimentado inmediatamente. Necesitaba a la familia. Papá siempre dijo que la empresa era para ambos». «Y habría sido para ambos», replicó Alejandro, dando otro paso hacia él. «El plan siempre fue que trabajaras conmigo, que aprendieras el negocio, que eventualmente compartiéramos la responsabilidad, pero tú te fuiste antes de que pudiéramos tener esa conversación». Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, Alejandro vio una grieta en la armadura de odio de Mateo. Un destello de incertidumbre cruzó por sus ojos. «¿Estás mintiendo?», murmuró Mateo, pero su voz carecía de la convicción anterior. «Mateo,
Tengo los documentos originales del testamento de papá en mi oficina. Claramente establecen que tú ibas a recibir el 40% de la empresa cuando cumplieras 25 años, con la opción de comprar participaciones adicionales. Siempre pensé que lo sabías. La revelación golpeó a Mateo como un martillo. Su rostro palideció mientras procesaba la información que acababa de recibir. Eso no puede ser cierto. El abogado me dijo que papá te había dejado todo a ti. ¿Qué abogado?, preguntó Alejandro, sintiendo que había tropezado con algo importante. El licenciado Fuentes. Él me mostró una copia del testamento después del funeral. Alejandro frunció el ceño. El licenciado Fuentes no había sido el abogado de su padre. El verdadero abogado había sido el licenciado Torres, un hombre que había trabajado con la familia durante décadas. Mateo, el licenciado Fuentes nunca trabajó para papá. Nuestro abogado familiar siempre fue el licenciado Torres. La confusión en el rostro de Mateo se intensificó. Pero él tenía documentos oficiales. Me mostró el sello, las firmas. Te engañaron, hermano. Alguien se aprovechó de tu dolor y tu juventud para alejarte de la familia. En ese momento, una tercera voz resonó desde las sombras del almacén. Una voz que hizo que la sangre de ambos hermanos se helara. ¡Qué conmovedor! Una reunión familiar después de tantos años. Del fondo del almacén emergió una figura que ninguno de los dos hermanos había visto en más de una década, el licenciado Fuentes, ahora un hombre de cabello gris y sonrisa cruel. Licenciado Fuentes, murmuró Mateo, claramente confundido por su presencia. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy aquí para presenciar el final de un plan que he estado ejecutando durante más de 10 años. Respondió Fuentes con satisfacción evidente. Un plan para destruir completamente a la familia Rivera. Alejandro sintió como si las piezas de un rompecabezas complejo finalmente estuvieran encajando en su lugar. Usted fue quien le mintió a Mateo sobre el testamento. Por supuesto, y también fui yo quien se aseguró de que las fotografías comprometedoras de Sofía llegaran a sus manos hace tantos años. Fotografías falsas, por cierto, creadas con la tecnología de la época. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Usted destruyó mi relación con Sofía, y yo me aseguré de que Mateo creciera odiándote, creyendo que habías robado su herencia legítima. 2 pájaros de un tiro, como dicen. Mateo miró al licenciado con horror creciente. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Fuentes se rió, un sonido frío y calculado. Porque su padre arruinó mi vida. Hace 30 años yo era el contador principal de Industrias Rivera. Su padre descubrió que había estado desviando fondos para cubrir las deudas de juego de mi hijo. En lugar de simplemente despedirme, se aseguró de que nunca pudiera trabajar en el sector financiero de nuevo. Mi padre le dio una segunda oportunidad, protestó Alejandro. Recuerdo que le ofreció un plan de pagos para devolver el dinero. Su padre me humilló públicamente, destruyó mi reputación. Mi hijo murió en un accidente de auto mientras huía de los prestamistas a los que les debía dinero. La amargura en la voz de Fuentes era palpable. Años de resentimiento, destilados en cada palabra. Así que decidí que si él había destruido mi familia, yo destruiría la suya. Tomó años, décadas de planificación paciente, pero finalmente lo logré. Separé a los hermanos, destruí el amor de Alejandro y ahora voy a completar mi venganza, asegurándome de que ambos paguen el precio definitivo. En ese momento, Fuentes sacó una pistola de su abrigo, apuntando directamente hacia Alejandro. ¡No!, gritó Mateo, finalmente comprendiendo la magnitud de la manipulación de la que había sido víctima. Esto no es lo que yo quería. Ya no importa lo que tú quieras, Mateo, replicó Fuentes fríamente. Fuiste una herramienta útil, pero ahora que has cumplido tu propósito, ya no te necesito. Alejandro se colocó instintivamente entre la pistola y la oficina donde estaba Camila. Fuentes, sea lo que sea que mi padre le hizo, yo no tengo nada que ver con eso.
Deje ir a mi hija. Tu hija va a presenciar la muerte de su padre, igual que mi hijo presenció la destrucción de su en familia por culpa de los Rivera. En ese momento crítico, Mateo tomó la decisión más importante de su vida. Sin dudar, se lanzó hacia Fuentes gritando: «¡Alejandro, corre!». El sonido del disparo resonó por todo el almacén como un trueno, seguido por un silencio ensordecedor que fue roto únicamente por el grito desgarrador de Camila. «¡Papá!». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones, para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. El disparo había alcanzado a Mateo en el hombro, enviándolo al suelo con un grito de dolor. Pero su sacrificio había dado a Alejandro los segundos cruciales que necesitaba. Se lanzó hacia adelante, aprovechando la distracción de Fuentes para desarmar al hombre mayor en una lucha desesperada. La pistola se deslizó por el suelo de concreto, mientras ambos hombres luchaban con ferocidad. Fuentes, a pesar de su edad, luchaba con la fuerza desesperada de alguien que sabía que esta era su última oportunidad de completar décadas de venganza planificada. «¡Papá!», gritaba Camila desde la oficina elevada, luchando contra las cuerdas que la mantenían atada. «¡Tío Mateo está sangrando!». El grito de su hija le dio a Alejandro la adrenalina final que necesitaba. Con un movimiento desesperado, logró derribar a Fuentes contra una de las columnas de metal. Casi impacto dejó al hombre mayor aturdido el tiempo suficiente para que Alejandro recuperara la pistola. «Se acabó, Fuentes», dijo Alejandro, apuntando el arma hacia el hombre que había destruido tantas vidas con su sed de venganza. Fuentes se rió débilmente, sangre goteando de su labio partido. «¿Vas a matarme, Alejandro? ¿Vas a demostrar que eres exactamente el tipo de hombre que siempre supe que eras?». Alejandro miró la pistola en sus manos, sintiendo el peso no solo del metal, sino de la decisión que estaba a punto de tomar. En ese momento, Mateo logró incorporarse parcialmente, presionando su mano contra la herida de bala en su hombro. «Alejandro», murmuró con voz débil pero clara, «no lo hagas. No te conviertas en él. Papá nos enseñó que siempre hay una opción mejor que la venganza». Las palabras de su hermano resonaron en el alma de Alejandro. Lentamente bajó la pistola y sacó su teléfono, marcando el número de emergencia. «Necesito una ambulancia y la policía en el almacén Industrial 47 inmediatamente». Mientras esperaban a las autoridades, Alejandro corrió hacia la oficina elevada para liberar a Camila. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cuello con tal fuerza que pensó que nunca lo soltaría. «Pensé que ibas a morir, papá», sollozó contra su hombro. «Nunca te voy a dejar, pequeña. Nunca más». Cuando bajaron, encontraron a Mateo recostado contra una pared, pálido pero consciente. Alejandro se arrodilló junto a su hermano, sintiendo el peso de todos, los años perdidos entre ellos. «Mateo, yo lo siento tanto. Siento no haber luchado más por encontrarte después del funeral. Siento haber permitido que alguien más definiera nuestra relación». Mateo sonrió débilmente. «Yo soy quien debe disculparse, hermano. Casi destruyo tu única oportunidad de ser feliz por culpa de mi ceguera y mi orgullo». «¿Sofía?», preguntó Mateo con preocupación genuina. «Va a estar bien», respondió Alejandro con certeza. «La doctora Beltrán dice que el daño causado por los medicamentos incorrectos es reversible. Va a necesitar tiempo y tratamiento, pero va a recuperarse completamente». Las sirenas se escucharon a la distancia, acercándose rápidamente al almacén. Mientras esperaban, Camila se acercó tímidamente a Mateo. «¿Tú eres realmente mi tío?», preguntó con la curiosidad inocente de una niña. «Sí, pequeña. Soy el hermano de tu papá, aunque no he sido un muy buen tío hasta ahora».
Mamá dice que las familias a veces se pelean, pero que el amor siempre puede arreglar las cosas si las personas están dispuestas a intentarlo. Mateo miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. Tu hija es muy sabia. Se parece a su madre, respondió Alejandro con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos por primera vez en años. Los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de Mateo, mientras la policía arrestaba a Fuentes. Durante todo el proceso, Alejandro mantuvo a Camila cerca, protegiéndola del caos mientras daba su declaración a los detectives. Días después, el Hospital de la Misericordia se había transformado en un lugar de esperanza, en lugar de desesperación. La habitación de Sofía estaba llena de flores, cartas de apoyo de empleados de Alejandro y, lo más importante, estaba llena de amor familiar. Sofía se veía considerablemente mejor. Su color había regresado, su respiración era normal, y aunque aún estaba débil, los médicos confirmaron que respondía excelentemente al tratamiento correcto. No puedo creer que Mateo haya hecho todo eso por venganza, murmuró Sofía tomada de la mano de Alejandro, mientras Camila dibujaba en una pequeña mesa junto a la ventana. No fue realmente venganza, reflexionó Alejandro. Fue dolor. Dolor que alguien más manipuló y dirigió hacia nosotros. Mateo era tan víctima como nosotros. ¿Cómo está él? Mejor. La cirugía fue exitosa y los doctores dicen que se recuperará completamente, pero más importante, está en terapia. Está trabajando en procesar todo lo que pasó y en reconstruir su vida. Camila levantó la vista de su dibujo. Tío Mateo, ¿va a poder venir a tu boda con mamá? Alejandro y Sofía se miraron, ambos sonrojándose ligeramente. ¿Quién dijo algo sobre una boda?, preguntó Sofía con una sonrisa traviesa. Bueno, dijo Alejandro poniéndose de pie y sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Ya que el tema salió... Sofía se llevó las manos a la boca mientras Alejandro se arrodillaba junto a su cama. Sofía Castillo, perdí 8 años de nuestras vidas por miedo y orgullo. Casi te pierdo para siempre por la maldad de otros. No quiero desperdiciar ni un día más sin ti y Camila en mi vida. Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso elegante, pero simple, con un diamante que capturaba la luz de la ventana como una promesa de futuro brillante. ¿Te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa, mi compañera, la madre de nuestros hijos y mi mejor amiga por el resto de nuestras vidas? Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, mientras extendía su mano temblorosa. Sí. Alejandro, sí, por supuesto que sí. Camila aplaudió con entusiasmo, corriendo hacia la cama para abrazar a sus padres. Vamos a ser una familia de verdad para siempre. En ese momento, tocaron suavemente la puerta. Mateo apareció en el umbral, todavía con el brazo en cabestrillo, pero sonriendo genuinamente por primera vez en años. Espero no estar interrumpiendo, dijo tímidamente. Nunca, respondió Alejandro levantándose para abrazar cuidadosamente a su hermano. Acabas de llegar a tiempo para celebrar nuestro compromiso. Mateo miró a Sofía con sinceridad profunda. Sofía, sé que no hay palabras suficientes para disculparme por lo que hice, por el dolor que causé. Sofía extendió su mano libre hacia él. Mateo, todos fuimos víctimas de la manipulación de Fuentes. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos como una familia. ¿Familia?, preguntó Mateo con voz quebrada. Familia, confirmó Alejandro firmemente, si estás dispuesto a hacerlo. Meses después, en una ceremonia íntima en los jardines del hospital universitario, donde Sofía había recibido su tratamiento exitoso, Alejandro y Sofía intercambiaron votos ante un pequeño grupo de familiares y amigos. Camila sirvió como dama de honor, llevando un ramo de flores que había elegido ella misma. Mateo, completamente recuperado, sirvió como padrino de bodas de su hermano. En sus votos, Alejandro prometió: Sofía, prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza.
Pero más importante, prometo nunca más dejar que el miedo tome decisiones por mí. Prometo luchar por nosotros, por nuestra familia, todos los días de mi vida. Sofía respondió: Alejandro, prometo confiar en nuestro amor, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Prometo enseñar a nuestros hijos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las familias se hacen más fuertes cuando enfrentan las dificultades juntas. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Camila gritó de alegría: Ahora sí somos una familia completa. Esa noche, durante la recepción, Mateo se acercó a Alejandro mientras observaban a Sofía y Camila bailando juntas. Hermano, dijo Mateo suavemente, he estado pensando en lo que quiero hacer con mi vida ahora que tengo una segunda oportunidad y quiero trabajar contigo. Quiero aprender el negocio que papá construyó y que tú has hecho crecer. Quiero ser parte de la empresa familiar nuevamente, si me das la oportunidad. Alejandro sonrió, poniendo una mano en el hombro de su hermano. Mateo, siempre hubo un lugar para ti en la empresa. Solo estaba esperando a que estuvieras listo para ocuparlo. Sofía se acercó a ellos, radiante en su vestido de novia. ¿De qué están hablando mis dos hombres favoritos? De segundas oportunidades, respondió Alejandro envolviendo a su esposa en sus brazos. Y de familia, añadió Mateo. Camila corrió hacia ellos, su vestido de dama de honor ondeando mientras se lanzaba a los brazos de su padre. Esta ha sido la mejor boda del mundo entero. Mientras la familia Rivera se abrazaba bajo las estrellas, rodeados de amor y esperanza, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado a este momento. Una carta arrugada en las manos de una niña valiente había cambiado todo. Había devuelto el amor a su vida. Había salvado a una mujer extraordinaria, había reunido a una familia fracturada y había demostrado que incluso los corazones más endurecidos pueden aprender a amar nuevamente. La venganza de Fuentes había fallado porque había subestimado el poder del amor verdadero y la fuerza de los lazos familiares auténticos. Al final, la bondad había triunfado sobre la maldad. El amor había conquistado al odio y la familia Rivera había emergido más fuerte que nunca. Y en algún lugar del cielo, Alejandro sabía que su padre estaba sonriendo, viendo finalmente a sus dos hijos unidos, protegiendo y amando a la nueva generación que llevaría adelante el legado familiar con amor, honor y compasión. Si te gustó la historia que presentamos, no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días que te llegarán al corazón.